Hola, soy Astro Arlen y hoy vamos a hablar sobre la primera quincena del mes de julio del 2026, comenzando con la luna llena en Capricornio que ocurre el 29 de junio. Pero quiero decirte algo antes de empezar. Julio no es un mes cualquiera, es un mes extremadamente importante, pues nos está acercando al periodo más intenso, trascendental y decisivo de todo el 2026. Y desde mi perspectiva astrológica, quizás hasta uno de los momentos más importantes de todo el siglo para la humanidad. Y como les he compartido desde el inicio del 2026, les decía que este año era como todo un evento histórico y muchos eventos que se iban a ir cargando poco a poco. Y esto se dice fácil, pero tal cual hemos visto cómo poco a poco esta energía ha ido agarrando momento, se ha ido cargando como una gran ola que comienza a levantarse antes de tocar la orilla. Y justamente eso es lo que estamos viviendo ahora. Estamos entrando en el corazón de esa ola, ese punto de inflexión en donde muchas estructuras personales y colectivas comenzarán a transformarse al mismo tiempo. Por eso esta luna llena en Capri no llega aislada, llega acompañada de cambios históricos, de nuevos ciclos planetarios y de configuraciones que preparan el terreno para una nueva etapa de conciencia. Así que si últimamente sientes que algo dentro de ti está cambiando, que el tiempo parece acelerarse, aparecen nuevas preguntas o la vida comienza a cambiar de forma acelerada, tienes que saber que esto no es casualidad. Estás sintiendo un llamado a una nueva versión de ti. Así que acompáñame porque hoy no solo vamos a comprender esta luna llena en Capricornio, vamos a comprender por qué puede convertirse en uno de los portales más importantes que inauguran el siguiente capítulo en nuestra historia. Y vamos a ir desenrollando el clima astrológico, porque hay lunas llenas que cierran un ciclo y hay otras como esta que marcan el inicio de una nueva realidad. Y justamente llega en uno de los cielos más importantes de los últimos años, con Saturno y Neptuno cuestionando más, con Neptuno y Saturno cuestionando quién eres más allá de tus títulos, de tu historia o papeles que interpretas, con Mercurio comenzando su retrogradación justamente en Cáncer para revisar memorias, las creencias y heridas que construyeron a la persona que eres hoy. Y también, importantísimo, la conjunción de Marte-Urano en Géminis. Cuidadito, porque esto es una descarga de electricidad capaz de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra realidad, la forma de comunicarnos y nuestra forma de actuar. Y también justo con Júpiter a unas horas de abandonar todo su trayecto de un año por Cáncer para al fin atravesar a Leo, después de un año de profunda sanación emocional, preparándonos para un nuevo ciclo donde ocuparemos nuestro lugar, donde mostraremos nuestra luz y crear una versión muchísimo más auténtica de nosotros mismos. Y quizá justamente en este clima astrológico lo más importante no sea la luna, sino hacia dónde nos estamos dirigiendo en todo el cielo. Porque durante las siguientes semanas comenzaremos a acercarnos a uno de los aspectos planetarios que muchos astrólogos consideramos extraordinarios de nuestra época. Es como si un montón de piezas de rompecabezas comenzaran a armarse por fin y embonaran perfectamente en el cielo. Por eso se siente el tiempo acelerado, hay un montón de sincronías, la intuición se intensifica y la realidad comienza a comportarse de maneras que antes eran imposibles de explicar. Hoy vamos a hablar de un cierre de identidad y del nacimiento de otra, y del momento histórico que desde mi perspectiva estamos comenzando a atravesar como humanidad, porque quizás el verdadero cambio no sea el que veamos en el cielo, sino el que ocurre dentro. Así que quédate todo el episodio para que entiendas de qué estoy hablando, porque sí, voy a comenzar con la luna llena en Capricornio, porque pues es quien inaugura. Porque bueno, la luna llena en Capricornio siempre ilumina aquello que hemos construido. Es la montaña, es el camino recorrido, es la profesión, los logros, los títulos, la disciplina, las metas alcanzadas, aquellas en especial que se alcanzan después de años de paciencia, perseverancia y responsabilidad. Mientras tanto, el sol en Cáncer nos recuerda el otro extremo del eje, el hogar, la familia, el refugio, la vulnerabilidad, el lugar donde podemos bajar la guardia, quitarnos la armadura y simplemente existir. Y durante mucho tiempo hemos creído que tenemos que elegir entre uno o el otro, entre crecer o cuidar, entre el éxito o la paz, entre el mundo exterior y el mundo interior. Pero esta luna nos muestra que ambos se necesitan, son parte del mismo eje. Sin embargo, este año hay algo diferente con esta lunación, pues tanto el Sol y la Luna por primera vez van a formar una cuadratura con Saturno y Neptuno en Aries. Y aquí la conversación deja de ser únicamente sobre trabajo o familia para volverse mucho más profunda, pues Aries representa el nacimiento del yo, no el personaje que interpreta diferentes papeles para adaptarse al mundo, no la hija, el padre, la madre, la pareja, el profesionista, el terapeuta, el emprendedor. Habla del espíritu que existe antes de todos esos nombres.
Y Saturno llega y pregunta, ¿quién eres cuando ya no puedes esconderte detrás de tus responsabilidades? Y Neptuno dice, yo también vengo de preguntón. Y te dice, ¿quién eres cuando también se disuelven las etiquetas con las que siempre te definiste? Y ahí es donde aparece la gran reflexión de esta lunación. Pues quizás has logrado muchas cosas. Quizás has construido una carrera, una empresa, una familia, una relación, una reputación. Quizás has dedicado años enteros cuidando a otros o persiguiendo alguna meta. Pero, ¿cuánto de ese camino ha sido realmente elegido por tu alma? ¿Y cuánto ha sido una respuesta al miedo, a la expectativa o a la necesidad de demostrar algo? Capricornio nos enseña a subir una montaña. Y Aries nos recuerda que antes de subirla, debemos preguntarnos si esa montaña realmente es nuestra. Porque de nada sirve llegar a la cima, mirar el paisaje y descubrir que pasaste toda una vida escalando la montaña de alguien más o de algo más. Esta luna no viene solamente a mostrarte lo que has conseguido. Viene a hacer que te cuestiones si aquello que has construido todavía tiene espacio para la persona que te estás convirtiendo. Tal vez la estructura ya no necesita crecer más. Tal vez necesita transformarse para que dentro de ella también pueda vivir tu verdadero ser, tu verdadero yo. Y esa es la invitación más profunda de esta lunación. Recordar que antes de cualquier profesión, antes de cualquier apellido, antes de cualquier éxito o fracaso, existe una conciencia que viene a experimentar la vida. Quizá el mayor logro no sea hacer más, sino recordar quién eres mientras haces todo lo demás. Y justo en este cuestionamiento lunar aparece Mercurio retrógrado en Cáncer y le agrega otra capa de profundidad a toda esta energía. Y aparte lo empieza a hacer Mercurio casi que de la mano con Júpiter en el último grado de Cáncer, a punto de cruzar a Leo. Es como si antes de abrir una nueva puerta, el universo nos pidiera volver a recorrer el pasillo que nos trajo hasta aquí, porque Mercurio gobierna nuestra mente, la forma en la que pensamos, la manera en la que interpretamos al mundo y las historias que nos contamos todos los días. Porque cuando retrograda en Cáncer, deja de mirar hacia afuera para ver hacia adentro. La mente deja de buscar respuestas nuevas y comienza a escuchar memorias antiguas, recuerdos, conversaciones, emociones, frases que marcaron nuestra infancia, creencias heredadas por nuestra familia y todo aquello que algún día aceptamos como verdad, absoluta quizás, simplemente porque era lo único que conocíamos. Y aquí aparece una pregunta muy poderosa. ¿Cuántas decisiones de las que tomas hoy realmente nacen desde la conciencia? ¿Y cuántas siguen siendo respuestas automáticas a una historia que comenzó muchos años detrás? Porque la memoria no solamente guarda recuerdos, también guarda formas de amar, formas de reaccionar, formas de tener miedo. Y Mercurio retrógrado en Cáncer viene a revisar esa biblioteca emocional que todos llevamos dentro. Y quizás descubras que muchos de los pensamientos que hoy llamas personalidad simplemente son programas con los que aprendiste a sobrevivir. Entonces comprenderemos por qué Júpiter permanece ahí las últimas horas en Cáncer antes de llegar a Leo. Es como un maestro que justo antes de despedirse nos dice, revisa bien tu historia, agradece lo que te sostuvo, pero no cargues hacia el futuro lo que ya cumplió su propósito. Porque cuando Júpiter pase al umbral de Leo, la energía dejará de expandir nuestras raíces para comenzar a expandir nuestra luz. Y no podemos brillar plenamente si seguimos intentando demostrar nuestro valor desde las heridas del pasado. No podemos crear un nuevo futuro con una mente que continúa interpretando la vida desde recuerdos que representan una persona que ya no somos hoy. Este Mercurio retrógrado no es un castigo, nada hay que tenerle miedo, pues es una oportunidad para reescribir el diálogo interno, de observar nuestros recuerdos con la conciencia del presente, de agradecer nuestra historia sin permitir que ella siga escribiendo nuestro destino, nuestro futuro. Porque tal vez los acontecimientos del pasado no puedan cambiar, pero sí puede cambiar la forma en la que los comprendemos. Y cuando cambia el significado de una memoria, cambia también la dirección de nuestra vida. Y quizás justamente es el gran regalo de este tránsito. No es regresar para vivir y repetir otra vez el pasado, sino regresar para dejar de vivir en él. Porque cuando sentimos que ya comprendimos quiénes somos y qué historia queremos dejar atrás, el universo hace algo inesperado. Pues entra Marte en Géminis. Sí, justo unas horas antes entra Marte en Géminis y empieza a conjuntar con Urano. Ahí. Y son dos fuerzas que juntas son una tormenta eléctrica, atravesando nuestra mente local y colectiva. Marte representa la acción, nuestra voluntad, nuestra capacidad de movernos hacia adelante. Y Urano representa el rayo, lo inesperado, la innovación, el despertar y la liberación. Y Géminis representa la mente, las ideas, el lenguaje, la información y las conexiones neuronales. Y cuando estos tres se encuentran es como si el universo presionara un interruptor y de pronto aparecen ideas
ideas que jamás hubiéramos considerado antes, comprensiones que llegan en cuestión de segundos, conversaciones que cambian la vida, noticias inesperadas, sincronicidades, encuentros, decisiones repentinas. Pero no solamente cambia nuestra forma de pensar, también cambia la velocidad con la que pensamos. Y ahí es donde aparece el nuevo aprendizaje, porque esta conjunción no viene solamente a traer información, viene a instalar un nuevo sistema operativo en nuestra conciencia. Como cuando una computadora recibe una actualización muy importante, durante momentos todo parece ir más lento, más extraño, incluso más caótico, pero en realidad el sistema se está reorganizando para poder funcionar desde una versión más avanzada. Lo mismo ocurre con nuestra mente. Viejas conexiones neuronales comienzan a romperse, nuevas formas de comprender la realidad comienzan a construirse y de pronto entendemos algo que llevábamos años tratando de entender o de resolver. Y justo esta conjunción forma un sextil con Mercurio retrógrado y con Júpiter. La nueva información no llega para borrar nuestra memoria, llega para darle un significado completamente diferente. Y al mismo tiempo también le está haciendo un trígono a Plutón en Acuario. Y nos habla de la transformación colectiva evidente de conciencia que estamos viviendo a nivel planetario. No estamos cambiando únicamente de opinión, estamos cambiando la arquitectura desde la cual pensamos, nuestra manera de aprender, de comunicarnos, nuestra forma de crear, de resolver problemas, de imaginarnos el futuro. Pero tenemos que saber que obviamente toda esta energía necesita un buen conductor, porque también esa misma energía que puede iluminar toda una ciudad, también puede provocar un cortocircuito. Y aquí está el gran llamado de este tránsito. Cuidado, no reaccionar antes de integrar, no responder antes de comprender, no actuar solo únicamente porque la mente encontró una idea brillante, porque Marte acelera, Urano sorprende y ambos inician chispas. Puede encenderse las cosas muy rápido y consumirse muy rápido. Además, Géminis multiplica. Las palabras pueden salir más rápido que la propia conciencia. Las decisiones pueden tomarse antes de que el corazón empiece a participar. Una conversación puede encender un conflicto o abrir una puerta que cambie por completo el rumbo de nuestras vidas. Todo dependerá de cómo canalicemos esa electricidad. Por eso me gusta imaginar esta configuración como una descarga de luz que llega directamente a nuestro sistema nervioso y no viene a destruirnos, viene a actualizarnos. Pero una actualización requiere paciencia. No puedes estar utilizando el hardware, la computadora, mientras está actualizando internamente el sistema, el software. Hay que permitir que el sistema procese la nueva información, dejar que reorganice los archivos, que elimine aquello que ya no funciona. Para esto puedes hacerte registros acá, chicos. Agenda tu cita conmigo. Yo hago eso. Porque no queremos quemar la tarjeta madre por correr antes de terminar la instalación. ¿Me explico? Queremos convertir esa electricidad en claridad, esa velocidad en conciencia, esa revolución mental en una nueva forma de crear y de ver nuestro futuro. Y mientras todo eso sucede, comienza a dibujarse en el cielo, silenciosamente, un movimiento muchísimo más importante, que quizá todavía no lo sentimos con toda su fuerza, pero ya podemos ver cómo estas piezas comienzan a acomodarse. Pues poco a poco los grandes arquitectos del cambio colectivo, transpersonal, global, planetario, universal, comienzan a alinearse en el cielo. Y claro, son Plutón en Acuario, Neptuno en Aries, Urano en Géminis y muy pronto Júpiter en Leo. Y durante las próximas semanas comenzarán a acercarse respectivamente al grado 4 de cada uno de estos signos, formando una secuencia extraordinaria que alcanzará su momento más significativo el 19 de julio. Pero no es solamente un tránsito más. Tenemos esta sensación de que esta nueva energía comienza a organizarse. Cada uno representa una dimensión diferente de nuestra evolución. Plutón transforma la conciencia colectiva, Neptuno despierta un nuevo ideal del ser, Urano revoluciona la mente y la forma en la que nos comunicamos, y Júpiter expande la creatividad, el liderazgo y el valor de mostrarnos auténticamente. Es como observar 4 portales dimensionales abrirse al mismo tiempo. Por eso muchas personas sienten que el tiempo se acelera, que las sincronías aumentan, que las conversaciones cambian la realidad, las palabras aparecen oportunidades inesperadas y aquello que parecía imposible comienza a mostrarse en la realidad y poco a poco sabemos que es inevitable que ocurra. Pues nos estamos acercando a un umbral colectivo, un despertar global, a una activación planetaria que muchos astrólogos consideramos una de las configuraciones más extraordinarias de nuestro tiempo, tal cual como el astrólogo francés André Barbault, que dedicó décadas al estudio de grandes ciclos históricos y señaló justamente esta configuración que comenzaría a formarse en julio del 2026 como uno de los momentos más importantes del siglo. Y para él no se trataba únicamente de un tránsito más, sino de un nuevo ciclo para la humanidad, una etapa de profunda reorganización y transformación, una reconstrucción colectiva después de años de tensión y de cambios. Y aunque cada quien va a interpretar lo que va a suceder a su forma, yo siento que estamos comenzando a cruzar una realidad que va a expandirse de formas inigualables, nunca antes vistas, donde existirán
más oportunidades, más posibilidades, más caminos y líneas de tiempo coexistiendo todas al mismo tiempo. Como si la vida nos mostrara que el futuro ya no tiene solo una dirección, sino un campo de infinitas elecciones. Desde mi perspectiva e intuición, nos estamos acercando al día de la revelación. El momento en el que muchas personas comenzarán a recordar quiénes son más allá de su historia personal. Un momento de conexión entre el cielo y la tierra, que se hará mucho más evidente para quienes estén abiertos a experimentarla. Siento que comenzaremos a cuestionar muchísimas ideas sobre la conciencia, la realidad y nuestro lugar en el universo. Para algunos será un despertar espiritual, para otros será un despertar científico, o para otros será una profunda transformación interior nada más. Y quizá aquello que durante décadas parecía pertenecer únicamente a una película de ficción, comenzará cada vez a sentirse más cotidiano en nuestra vida diaria. No porque la realidad deje de ser real, sino porque nuestra capacidad de comprenderla será muchísimo más amplia que antes. Y otra vez, el mayor cambio quizás no sea afuera, quizás sí, pero el interno va a ser masivo, va a ocurrir quizás en la conciencia de las masas, de nosotros, porque cuando la conciencia cambia, cambia la forma en la que observamos el mundo, a la vida, y cuando cambia nuestra forma de observar el mundo entero comienza a transformarse frente a nuestros ojos. Y además lo hacemos mientras nos aproximamos a la temporada de eclipses. Y los eclipses siempre marcan puntos de inflexión, pero esta vez llegan sobre un cielo que ya viene profundamente reorganizando nuestra identidad, nuestra mente y nuestra forma de comprender al mundo. No solamente estamos cambiando de capítulo, estamos aprendiendo un nuevo lenguaje para interpretar la realidad. Por eso quizás muchas personas estamos sintiendo que algo grande está a punto de comenzar, pero aún no podemos ponerle un nombre. Pues no creo que el cambio llegue solamente de un día para otro. Creo que vamos a irlo reconociendo cuando al mirar atrás descubramos que ya no pensamos igual, ya no soñamos igual y ya no construimos nuestra vida desde el mismo lugar. Y esta luna llena en Capricornio nos prepara justamente para eso. Mi gato quería salir. Para sostener el cierre de una estructura antigua, mientras poco a poco nace una nueva conciencia. Porque hay momentos en los que la historia cambia de dirección. Y estamos en uno de esos momentos. Y quizás esa sea la enseñanza más profunda de la luna llena en Capricornio. Comprender que crecer no siempre significa hacer más. A veces significa recordar quién eres debajo de todo aquello que construiste. Debajo de tus logros, debajo de tus miedos, debajo de las expectativas. Porque las montañas más importantes no son las que conquistamos afuera, son aquellas que nos atrevemos a escalar dentro de nosotros. Y si realmente nos estamos acercando a este nuevo gran capítulo de la humanidad, entonces la mejor preparación no será querer controlar el futuro, será convertirnos en nuestra versión más consciente de nosotros mismos para poder habitar ese nuevo mundo. Y tú, cuéntame en qué casa te cae el grado 8 de Capricornio, si tienes planetas, puntos, ángulos alrededor del grado 5 al 15 de los signos cardinales, pues vas a estar sintiendo más fuerte esta lunación. Los signos cardinales son Capricornio, Cáncer, Libra y Aries. Y aquí te contaré un poquito qué es lo que está activando en tu vida, pero también recuerda que hago lecturas personalizadas de carta astral, registros akáshicos, retorno solar, oráculo, tarot, sinastría, astrocartografía. Tengo un montón de astroservicios para que me escribes y agendes tu astrocita. Y de nuevo, gracias por permitirme acompañarte en otro portal de lunación. Me encanta esta luna, pues yo tengo la luna en Capricornio, justo en el grado 7, por cierto. Y me encanta acompañarte una vez más en este viaje entre el cielo y la tierra, en especial en los tiempos en los que nos estamos acercando. Y pues hasta aquí llegué. Astro Arlen, les amo, les mando un abrazote, gracias por compartir, por tu like y por tus comentarios. Me ayudan muchísimo y nos vemos pronto. Bye.